hemos visto en el programa, el crecimiento del PIB de marzo fue de 3,1% y decepcionó a todo el mercado. ¿Es esta una prueba de que vendrá una desaceleración más marcada o quizás ya llegamos al fondo de esta y ahora debiéramos ver mejores cifras? De eso conversaremos con el economista Patricio Rojas. Gracias por su tiempo en Agenda Económica. Hola, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, Patricio. Bueno, la cifra de 3,1% sin duda sorprendió. La pregunta es, ¿cuánto lo sorprendió a usted? Hoy yo diría que en primero se esperaba una cifra baja porque la industria había mostrado una caída de un 3% y ese era un número que sorprendió en el momento cuando salió. Pero también ayudó mucho a atenuar el hecho de que la minería mostró cifras bastante buenas en materia de producción de cobre y también todo lo que fueron ventas del comercio también siguió relativamente bien. Por lo tanto, en general, ese bajo crecimiento de la industria, esa caída, fue compensada por estas mejores noticias. Por lo tanto, eso llevó a que gran parte del mercado esperaba números más cercanos al 4% en promedio para el mes de marzo. Por lo tanto, claramente el 3,1 es un dato que sorprende, que está mucho más allá, lo cual un poco anticipa de que hay otros sectores en los cuales tenemos menos estimaciones, menos información, que están comportándose más en forma más lenta. Yo diría que en ese contexto hay sectores como la construcción que se han venido desacelerando de una manera bastante más fuerte de lo que esperaba la misma Cámara de la Construcción. Yo creo que ahí todo el tema de concesiones, todo el tema de vivienda pública, que fue muy fuerte durante el 2012, este año no lo está haciendo tanto. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema. Tan fuerte que se habló bastante de burbuja en el sector inmobiliario. Claro, pero yo diría que eso tiene mucho que ver con temas más propios en que es la parte de vivienda pública, que fue muy fuerte, muy asociado al tema de reconstrucción, que en este año el tema ha disminuido en forma importante respecto a eso, y también el tema de concesiones, que en su momento también llevó a una expectativa mucho más favorable de los privados. Y el tema de concesión ha estado más lento de lo que se esperaba. También todo el tema de construcción, por ejemplo, de las líneas del metro, que también en algún momento se pensó que iba a ser algo más dinámico, eso también se ha atrasado. Por lo tanto, yo creo que el sector construcción es uno de los sectores que se ha ido sumando a este comportamiento más lento. Probablemente también el sector transporte durante los meses de marzo y también en abril se van a ver afectados por el tema del paro portuario, pero eso es básicamente en ese sector. Hay otros sectores también como servicios empresariales que también se están viendo algo más lento. Comunicaciones también está evolucionando en términos de líneas que se contratan, etcétera, están un poco más lentos. Por lo tanto, yo diría de que en general, cuando hacemos las estimaciones de IMASEC, nos preocupamos de varios sectores que tenemos indicadores coyunturales muy rápidos, la industria, el comercio, la minería. Y hay otros sectores en los cuales tenemos información más tarde. El número del 3,1 yo diría que era un número que se esperaba que iba a ser bajo porque había 2 días hábiles menos. Exacto. Ya, por lo tanto, eso hacía condicionar el número. Pero yo diría que el hecho que esté muy por debajo de las estimaciones estaría indicando que hay otros sectores que están evolucionando algo más flojo de lo que se estaba anticipando meses atrás. Patricio, usted mencionó el paro portuario. Precisamente hoy el ministro de Hacienda dijo que el paro que duró más de 3 semanas afectó fuertemente a la economía chilena. Sin embargo, el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, dijo que no había sido tanto el impacto. ¿Quién tiene la razón? A ver, yo diría de que el efecto del paro no es lo suficientemente importante como para explicar de que la actividad haya caído un punto entero casi respecto a las estimaciones. El paro tiene algunos impactos, sobre todo en el sector transporte, ya puede afectar al sector exportador, pero fundamentalmente en lo que se refiere a actividad, a producción, yo diría que el impacto es relativamente acotado en lo que se refiere al PIB global. Ya muchos de los elementos que no fueron exportados probablemente tuvieron algunas pérdidas, caso de las frutas, pero otras exportaciones se postergaron, ya, y otras exportaciones también se postergaron y posteriormente llegaron. Por lo tanto, yo diría que hay un impacto que afecta directamente al sector transporte, pero de ahí asociar todo a que la caída, el menor crecimiento del PIB de marzo es producto de eso, creo que no corresponde. Patricio, partimos del año con un IMASEC en enero de 6,5%. Estamos ahora en marzo 3,1%, promedio de 4,4% para el primer trimestre. ¿Esto es un indicativo de que vamos a seguir viendo IMASEC bajos o la tendencia puede revertirse en abril? Yo diría que abril es un mes donde hay 2 días hábiles adicionales, por lo tanto, abril va a ser un poco distinto. Ya debiésemos seguir con una minería que se ha comportado relativamente mejor. Se están viendo algunas mejoras en la ley del mineral, por lo tanto eso ayuda. El sector comercio sigue relativamente fuerte y eso un poco lo indica lo que está haciendo con las importaciones y también con las ventas minoristas. Tenemos un mercado laboral que continúa apretado, por lo tanto ese sector no debiese decepcionarnos en materia de crecimiento hacia los siguientes meses. Tenemos un sector financiero que sigue con colocaciones relativamente altas. Por lo tanto, yo diría que en términos generales, el mes de abril debiésemos estar cerca del 5% que el 4% en crecimiento. ¿Eso podríamos ver entonces una tendencia a que volver a expansiones más fuertes? No
necesariamente, porque la economía en general se está desacelerando. Yo diría que hay un proceso de desaceleración que yo lo veo de un punto de vista que es sano que ocurra. Terminamos con un crecimiento en el primer trimestre en la cercanía al 4,5%. Yo diría que en el segundo trimestre la economía va a un crecimiento que va a andar algo por encima del 4,5%, y en el segundo semestre las bases de comparación debiesen ayudarnos y andar más cerca del 5%. Por lo tanto, vamos a un crecimiento este año que yo diría que un 5% promedio puede estar más bien en un contexto más bien optimista. Hoy día pensar en un 4,8, un 4,9, decir algo más factible. Como lo dice el FMI. Correcto, yo diría que va un poco por ese lado. Yo diría que a principios de año hubieron varios analistas que se fueron bastante por encima del 5% y estaban estimando números más cerca del 5,5%. Creo que esos números hoy día son optimistas, pero yo creo que lo más relevante que se está observando en las cifras actuales es que la economía y la demanda interna se está desacelerando. Una demanda interna que ha sido uno de los puntos de atención del Banco Central en los últimos meses. Por supuesto, porque terminó creciendo el año pasado sobre el 8%, y por lo tanto el Banco Central tiene como escenario base durante el 2013 es que la demanda interna se empieza a desacelerar, y si se desacelera implica que el Banco Central lo más probable es que va a mantener su tasa de interés durante gran parte del 2013, y eso es lo que está ocurriendo. Yo diría de que después de haber crecido con una demanda interna sobre 8% en el cuarto trimestre, en este primer trimestre la demanda interna ha crecido algo por debajo del 7%. Por lo tanto, va en esa línea. Yo diría que también hemos visto que los salarios siguen creciendo fuerte, pero se están desacelerando. Viene un antecedente relevante para el Banco Central. Por lo tanto, yo diría que durante todo el primer semestre el Banco Central no debiese modificar su instancia de política, y recién hacia el segundo semestre debiese evaluar la información internacional de cómo va la economía global antes de tomar alguna decisión. Patricio, me queda poco tiempo para la última pregunta. El miércoles se conoce el IPC de abril, la primera medida de inflación después de toda la polémica que se ha generado en torno a la medición que hace el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cuál es su proyección para el IPC de abril? Y también, ahora que se sabe toda esta polémica, ¿se genera un poco suspicacia cuando se van a conocer estas cifras que pueden estar subvaloradas, como por ejemplo lo han dicho muchos economistas? A ver, yo estoy estimando una inflación del mes de abril de un menos 0,2%. Ahí está el efecto de los combustibles, está el efecto retroactivo de las tarifas eléctricas que explican ese número negativo. ¿Ya? Ahora, va a salir la cifra viene con la misma metodología anterior, por lo tanto no tiene ningún tipo de modificación y por lo tanto no debiese sorprendernos. Ahora, claramente el INE va a hacer un análisis de esta metodología. ¿Pero hay que mirar con suspicacia esa cifra? Yo diría que no, porque yo diría de que hay bastante certeza de cuál es la metodología que sigue el INE. Por lo tanto, yo diría que lo que uno puede cuestionar de parte del INE con respecto al IPC tiene que ver de el tiempo que dejó pasar antes de entrar a corregir la metodología. Pero claramente es un tema discutible, pero yo diría que nadie está dudando respecto al INE. Yo diría que ese es un tema en lo que se refiere al IPC. Yo diría que ahí no hay mucha discusión. El índice que va a salir este día miércoles básicamente viene con la misma metodología anterior, y todas las estimaciones que se han hecho van a contabilizar cómo se ha medido hasta ahora los distintos ítems que han sido cuestionados, pero no creo que dé para que cuestionemos ese tema hoy día. Bueno, sin duda que es un tema que va a seguir dando que hablar y que abordaremos en los meses venideros. Patricio, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Un gusto. Bueno, y con este análisis de la cifra de crecimiento de Chile en marzo, terminamos esta edición de lunes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.